Todavía recuerdo el día que conocí a Jake. Para cualquier otra persona, podría haber parecido un viaje en autobús cualquiera, pero para mí fue el comienzo de algo que jamás olvidaré. El autobús iba lleno esa tarde, y me senté junto a un chico que no conocía. Parecía normal, callado, retraído, casi como si el mundo ya lo hubiera agotado. Pero noté algo en él enseguida. Su mirada. Era penetrante, pero también cansada, como si hubiera visto más de lo que debería a su edad. Estaba nervioso. Tenía que alejarme de alguien que me había estado molestando, y sentarme junto a Jake fue mi excusa. Susurré rápidamente, tengo que bajarme ya. Por favor, dame mi mochila. Pero en lugar de entregárselo, me miró con una extraña mezcla de curiosidad y desafío. ¿O qué?, preguntó. Sentí que la ira me invadía. ¿No lo entendía? Necesitaba irme. El autobús se detuvo y salí corriendo. Mis pies tocaron el pavimento antes de que pudiera pensar, y lo dejé allí, con mi mochila en la mano. Me dije a mí mismo que acababa de perder algo más en el caos de la vida, pero, por alguna razón, no era el final. Porque ese chico no era un simple pasajero. Se llamaba Jake, y para bien o para mal, el destino nos había unido. Cuando por fin recuperé mi mochila, me di cuenta de lo que había pasado. Jake no era un simple desconocido, estaba involucrado en algo peligroso. No quería que lo supiera, pero lo descubrí. Tenía una etiqueta de Apple en mi bolso. Así fue como lo encontré. Y mi padre, como policía, me ayudó a encontrarlo. Cuando llegué a casa de Jake, me miró sorprendido, casi con sentimiento de culpa. No sabía entonces que él y sus supuestos amigos ya habían revisado mis cosas. Lo único que me importaba era recuperarlas, sobre todo una cosa. El collar de mi mamá. Murió cuando yo tenía 3 años, y ese collar era todo lo que me quedaba de ella. Perderlo fue como volver a perderla. Jake intentó disimularlo, diciendo que el ladrón debió haberlo robado en la estación de autobuses. Incluso fingió estar tan molesto como yo. Pero vi algo en sus ojos, vacilación, culpa, tal vez incluso vergüenza. En ese momento, no lo entendí. Más tarde, lo entendería. Cuando mi padre conoció a Jake, las cosas se complicaron aún más. Mi padre no confía fácilmente, sobre todo cuando se trata de mí. Lo acosó a preguntas, le estrechó la mano como si estuviera probando su fuerza, e incluso sugirió que algún día sería un buen oficial. Quería reírme de la ironía. Mi padre pensaba que Jake era un héroe. Pero yo empezaba a darme cuenta de la verdad, Jake no era un héroe. Todavía no. Aún así, algo en él me impidió alejarlo. Era diferente. Podía sentirlo, aunque no supiera por qué. Le hablé del collar, de lo importante que era. Me prometió que lo encontraríamos, aunque vi que no tenía ni idea de por dónde empezar. Y entonces, contra toda lógica, me encontré invitándolo a mi mundo. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo?, le pregunté. Has hecho tanto por mí. Mi papá te ayudaría. Incluso podría conseguir trabajo en el cine conmigo. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. ¿Por qué le ofrecía esto a un chico que apenas conocía? Quizás porque quería creer en él. Quizás porque, en el fondo, veía a alguien que necesitaba salvación. Pero Jake no era libre. Todavía no. Sus supuestos amigos, criminales, ladrones, no iban a dejar que se marchara tan fácilmente. Lo acusaron de traición, de ablandarse, de preferirme a mí en lugar de a ellos. No oí la pelea, pero después Jake me contó lo fea que se había puesto la cosa. Gritaron, lo amenazaron, incluso lo acusaron de delatarlos. Y quizá había pensado en ello. Cuando lo miré a los ojos más tarde, vi la batalla que se libraba en su interior. Quería cambiar, pero tenía miedo. Quería ser bueno, pero su pasado lo aferraba como cadenas. Y supe, de alguna manera, que mi papel en esta historia era más grande de lo que esperaba. Yo no era solo la chica del collar perdido. Me había convertido en la razón por la que no volví a ver a Jake durante unos días después de eso. Una parte de mí pensó que había desaparecido para siempre, que había vuelto a las sombras de donde había salido. Pero algo me decía que no se había ido. Algo en la forma en que me había mirado, era como si llevara un peso que no sabía cómo soltar. Cuando por fin regresó, pude ver el cambio en él. Estaba nervioso, inquieto, pero también decidido. Mi padre también lo notó. Saludó a Jake como si fuera una especie de héroe. Quería creer en esa versión de él, la que mi padre vio. Pero también sabía que Jake ocultaba algo. Vino a verme una noche con mi billetera en la mano. Me quedé sin aliento al verla. Por un momento, pensé que quizá la pesadilla por fin había terminado. Solo hay un lugar donde tiran la basura, dijo en voz baja. La encontré allí. Le quité la cartera, pero me temblaban las manos. Porque en el fondo, lo sabía. No era solo el chico que encontró mis cosas. Era el chico que las había robado.
¿Esperas que te agradezca?, pregunté con amargura, ¿por devolverme lo que me robaste? Bajó la mirada. Lo siento. Lo siento. Qué palabra tan pequeña para una verdad tan dura. Quería gritarle, decirle lo cruel que era mostrarme esperanza de esa manera. El collar de mi madre no estaba. Había desaparecido, perdido entre la suciedad y la basura, igual que la confianza que había depositado en él. Y aún así, incluso en ese momento, no pude odiarlo. Jake estaba dividido. Lo notaba en cada palabra que decía, en cómo se movía incómodo cuando mi padre lo elogia, en cómo se demoraba cuando debería haberse marchado. Sus amigos no se lo pusieron fácil. Lo empujaron, se burlaron de él, lo arrastraron de vuelta a su mundo. No entendían por qué se preocupaba por mí, por qué quería cambiar. Para ellos, yo solo era una distracción, una amenaza para su dinero fácil. Uno de ellos le gritó, ¿crees que puedes irte sin más? ¿Crees que ahora puedes hacerte el bueno? Jake intentó explicarse, pero no le hicieron caso. Querían que siguiera siendo uno de ellos. Lo querían encadenado a sus crímenes. Me contó después lo mal que terminó. Como la pelea lo dejó magullado por dentro y por fuera. Como sus palabras lo hicieron cuestionarlo todo. Y aún así, a pesar de todo, él pensó en mí. La noche que regresó, era diferente. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos ardían con algo nuevo, determinación. Ellen, dijo en voz baja, no quiero que pienses que solo soy un ladrón al que solo le importa el dinero. Quiero ser más que eso. Quiero ser la clase de persona que crees que puedo ser. No sabía qué decir. Una parte de mí aún dolía, aún dudaba. Pero otra parte, una parte aún más grande, quería creerle. Mi padre, por supuesto, fue más difícil de convencer. Ya había decidido que Jake era un héroe, pero para él, los héroes no salían de la calle. Aún así, cuando Jake pidió ayuda con el servicio comunitario, cuando ofreció su tiempo en lugar de excusas, la desconfianza de mi padre empezó a suavizarse poco a poco. No fue fácil. Jake aún tenía lazos con su antiguo mundo. Incluso vi una vez a uno de sus amigos intentando convencerlo de que volviera. Estaremos mejor juntos, dijo el chico. No deberías estar con ella. Pero Jake no escuchó. Por primera vez, les dio la espalda. Nunca olvidaré el día en que mi padre lo pilló mintiendo. Jake debería estar en otro lugar, pero en cambio, estaba aquí, conmigo. La ira de mi padre estalló, y por un momento, pensé que todo había terminado, que Jake desaparecería de nuestras vidas para siempre. Pero entonces Jake hizo algo que nos sorprendió a todos. No discutió. No puso excusas. Admitió la verdad. Me equivoqué, dijo simplemente. Lo siento. Mi padre lo miró fijamente, sorprendido. Yo también. Porque en ese momento, me di cuenta de que Jake no era el mismo chico que había conocido en ese autobús. Él estaba cambiando. Pasaron las semanas y, poco a poco, Jake empezó a demostrar su valía. Trabajaba duro. Aparecía cuando decía que lo haría. Incluso aceptó el castigo del servicio comunitario sin quejarse. Lo vi barrer calles, recoger basura y hacer el tipo de trabajo que la mayoría de la gente despreciaría. Y lo hizo con silenciosa determinación, como si cada pedazo de basura que recogía fuera otro pedazo de su antigua vida que estaba siendo desechado. Todavía era un poco rudo. Aún luchaba. Pero cada vez que lo veía, veía más del hombre que podría ser. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y teñía el cielo de tonos dorados, Jake estaba frente a mí, nervioso pero esperanzado. ¿Puedo invitarte a salir ahora?, dijo. Me reí suavemente. ¿Lo has olvidado? Todavía te queda una semana de servicio comunitario. Sonrió, avergonzado. Sí. ¿Y después de eso? Lo miré por un largo momento y luego dije las palabras que habían estado en mi corazón durante semanas. Esperaré. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo, de dejarlo escapar, de volver a las sombras donde se esconden los ladrones. Pero algo me decía que aguantara, incluso cuando dolía. Jake no era perfecto. Era un chico que había tomado malas decisiones, que había transitado caminos oscuros. Pero también era un chico que quería más. Un chico dispuesto a luchar por algo mejor. Y se me dio la oportunidad de ver esa transformación con mis propios ojos. Si algo he aprendido de Jake, es esto: no importan los errores que cometiste ayer. Lo que importa son las decisiones que tomes hoy. Porque a veces, una elección, un paso, un acto de valentía, puede cambiar tu vida para siempre. Y para mí, esa elección fue quedarme en ese autobús